Listos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda en Radio 13 Turismo Son Turisticón. Y yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues me siento muy contento, mi querido César, de presentar a nuestra invitada de lujo michoacana, de las meras jefas del turismo allá en esa querida entidad nuestra, Margarita Pedraza Arriaga. ¿Cómo estás, mi querida Margarita? ¿Cómo andas? Qué Hola, gusto ¿qué estar con tal? nosotros. Hola, ¿qué Pues tal? con, Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes y poder hablar un poco de Michoacán y del turismo. padrísimo, Muchas gracias. contentos de tenerte aquí y sin duda alguna si hay un lugar fascinante en el país por sus bellezas escénicas, por su importancia, su trascendencia histórica, por pues el calor de su gente, por lo bonito, por lo rico de su gastronomía, por tantas cosas bonitas que tiene este país en general, pero que sin duda alguna Michoacán es pues uno de los mejores espacios demostrativos de ello. Pues nos sentimos muy contentos, Margarita, de contar con tu presencia. Antes de empezar la entrevista, le vamos a pedir a César que nos platique, que nos comente cómo han estado las noticias alrededor del tema turístico, cosas como cada semana, pues importantes que vale la pena comentar. Rescataría un poco el asunto de las vacunas, que se ha vuelto parte pues continua, cotidiana de la discusión en el país, sobre todo a raíz de que el domingo pasado el presidente pues dio positivo, ¿no? Se volvió el tema, el gran tema de la conversación digital, pero bueno, las vacunas que para mucha gente son la luz al final del camino y que al final del día, para mucha gente que está en la industria restaurantera, en la industria turística, pues abren la oportunidad de que salgamos de este momento complicado que se ha vivido en los últimos meses por la pandemia. Mi querido César, ¿qué más Pues podríamos comentar? justamente este tema de la vacunación, que evidentemente nos concierne a todos y pues pareciera que es la posible solución a lo que estamos viviendo, pues el Consejo Nacional Empresarial Turístico propuso que los hoteles, que actualmente pues tienen baja ocupación, que no son espacios que están siendo ocupados como normalmente se hacía, sean centros de vacunación. Esto evidentemente con el fin pues de acelerar el procedimiento, que más gente sea vacunada más rápidamente, porque pues, hoteles hay por todos lados, por todo el país, pero también yo creo que, supongo, para pues dar esa visibilidad y aportar, ¿no? Un granito de arena por parte del sector turístico que tanto necesita que se lleve a cabo la vacuna. Y bueno, obviamente como todo lo que ha habido alrededor de la vacunación, pues hay polémica respecto a esta propuesta. Y también, bueno, pues se anunció que para el 2021, o más bien se identifica que para el 2021 habrán 3 periodos vacacionales y solamente 3 fines de semana largos. Así que a ver, pues, cómo nos va en la industria. Ahorita nos va a platicar Margarita qué impacto tienen justamente ese tipo de oportunidades para los destinos, los fines de semana largos, en particular para destinos que están cerca de poblaciones importantes, como es el caso de Pátzcuaro, y que pues nos permiten a los pequeños destinos, a los pueblos mágicos, a los sitios históricos, pues recibir gente, aunque sea de entrada por salida, aunque sea solamente de sábado a domingo, de viernes a sábado, y que pues evidentemente tener poquitos pues no ayuda mucho, ¿no? Sí, Y bueno, creo que el tema de las vacunas, otra vez retomando lo que dices tú, lo que hemos comentado, es pues yo creo que algo en lo que todo el mundo está atento, el hecho de que al presidente le haya dado COVID o que al propio Carlos Slim también esté, digamos, haya publicado, mejor dicho, en las redes sociales a través de su hijo que pues estaba atendiéndose el tema, pues sí va a traer otro tipo de atención de parte de la sociedad, estoy convencido de ello. Los mandatarios, los líderes, los actores importantes, pues marcan pauta. López Obrador, pues insistió en no utilizar el cubrebocas, hubo críticas sobre el planteamiento. no A tener final de ningún cuentas, protocolo. a final de cuentas, ahora que ha sucedido esto, pues seguramente la gente, eh, yo creo que tratándose el presidente experimentará en cabeza ajena, desafortunadamente por la peor de las vías, que es que alguien se enferme, pues a tratar de tener pues más cuidados. ¿Y por qué comento esto? Porque el tema de los cuidados, pues lo hemos visto en México, está también limitado con que la gente tiene que salir a chambear, los restaurantes pues no pueden seguir viviendo con el 20% de aforo. Entonces, va a haber una gran discusión alrededor de las vacunas y yo creo que va a haber mucha presión social para que se implementen. El problema, y por eso rescato lo que dices tú de los hoteles, que funcionan en cierto sentido como
centros de vacunación u otros lugares, cuantos se puedan, pues es qué tanto como país tenemos una logística, una metodología acordada, consensuada, coordinada, pues para poder hacer pues la gran proeza de que 130 millones de mexicanos y mexicanas sean vacunadas. Entonces, creo que de eso se trató la principal noticia, que si bien no es específicamente el tema turístico, que Pero no, estuvo bueno, en boga. es directamente correlacionado. Y la otra también muy importante es que ya varios países, particularmente grandes y socios comerciales importantes para México, como Estados Unidos o como España, ya están exigiendo la prueba rápida o algún tipo de prueba antes de viajar. Entonces, en un país en el que no estamos aplicando pruebas, pues esto también genera una complicación logística. Ya salió el aeropuerto a decir que no se van a hacer en el aeropuerto, entonces es tema o de las aerolíneas o del pasajero que lleve a cabo la prueba y que pues demuestre que es una prueba válida, ¿no? Entonces, bueno, y si a eso le sumas que hoy tenemos pues cada vez más información de cómo, especialmente en Estados Unidos, este reto que planteaba la nueva administración, la administración de Joe Biden, de poder llevar en los próximos meses pues a porcentajes importantes, 70%, me tocó ver un artículo de aquí posiblemente a mayo, de la totalidad de la población que esté vacunada, pues sí, siendo un país que tiene una enorme dependencia de los ingresos que genera el turismo, especialmente estadounidense, pues ese desfase entre gente vacunada y gente no vacunada o con una política pública deficiente de vacunación, sin duda alguna, pues nos va a sacar de la jugada en el corto plazo o en el mediano plazo respecto a pues una cantidad importante de recursos que vienen desde nuestros vecinos del norte, ¿no? así es, pues veremos cómo se va a acomodar. Yo la verdad tengo poca fe en que se lleve a cabo una logística pues decente, pero pues a ver, esperemos por el bien de la industria que pues en algún momento haya mayor velocidad en la aplicación de vacunas. Y justamente creo que parte de esto es importante que nos platique desde su óptica como hotelera, pero también, pues Margarita siempre ha estado muy involucrada en la parte de la promoción, en diferentes ocasiones colaborando también con la propia Secretaría. No olvidemos que pues de un movimiento, digamos, local surge este reconocimiento de la UNESCO hacia la gastronomía mexicana, particularmente empezando por la gastronomía michoacana. Entonces, todas estas cosas que has hecho, Margarita, y que te han llevado hasta el punto en el que estás ahora, ¿cómo alguien con esta experiencia y con un producto turístico como el de ustedes le ha ido con este tema de la pandemia y cómo pueden seguir adelante con su promoción y pues sobreviviendo en su negocio, ¿no? Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que mira, lo principal y que estamos trabajando mucho aquí en Michoacán, todos en conjunto, yo creo que eso ha sido muy importante, que estamos trabajando en conjunto tanto la Secretaría como el sector privado, es mostrar a Michoacán como un destino seguro. Yo creo que ahorita eso es vital y empezar siendo realista, estamos pensando todos, empezar desde lo local, o sea, esto es, estamos promocionando los destinos dentro de nuestro propio estado, para que los michoacanos hagan turismo en nuestro estado y se estén moviendo, que es una cosa que a mí personalmente me encanta, porque como tú lo mencionas, nos tuvimos el gusto de conocernos en Canadá, ¿no? Cuando todos los viajes que hacíamos promocionando Michoacán en una época muy exitosa para el turismo también en la década del 2010 más o menos. Pero ahora lo que estamos haciendo es haciendo que, por ejemplo, la gente de Morelia se desplaza a Pátzcuaro, la gente de Uruapan se desplaza a Pátzcuaro, la gente de Zamora puede ir a Morelia, la costa michoacana que es preciosa. Entonces nos estamos moviendo los michoacanos y estamos muy conscientes, yo creo que estamos siendo muy solidarios entre nosotros, creo que eso es vital. Y bueno, tenemos una segunda etapa que también se está trabajando mucho de parte del gobierno del estado y los ayuntamientos junto con nosotros la iniciativa privada, es todo lo que vendrían siendo, digamos, 350 kilómetros a la redonda. O sea, yo creo que hay que ser Guanajuato, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Colima, tu estado, Colima. Guerrero, nos llegan de Ixtapa Guerrero. mucha gente también. Faltaba Entonces, el mero estamos bueno. trabajando, sí, estamos trabajando No tanto como mucho Colima. en lo que es todo el turismo, ¿sí? Pero Adelante, estoy molestando. por favor, es que siempre nos molestamos mutuamente. Sí, Ah, sí, ok. que... Entonces, estamos trabajando mucho en lo que es el turismo regional.
todos los estados de los alrededores, y afortunadamente también tenemos buena conectividad en el estado, Claro. y tenemos muchos vuelos a lo que es Tijuana, y también se reanudó un vuelo a Monterrey. Entonces, ya está empezando a llegar gente de Monterrey que se está animando a viajar. Yo en un principio decía, vamos a ver qué pasa con eso, pero sí nos está llegando algo de gente de Monterrey y gente de Tijuana. Y también lo que nos está llegando en Michoacán es el turismo de segunda generación que vive en Estados Unidos. Ese es muy agradable porque tú ves y ves con qué orgullo vienen a visitar Michoacán, sus raíces. Eso, la verdad, a mí me encanta cuando llega toda esa gente aquí a Michoacán. Y lo que sí se nos bajó definitivamente, hay que ser realistas, fue el turismo internacional, que sí es muy importante para El nosotros. canadiense ahorita, Porque... por ejemplo, no está viajando. Exacto. El Entonces, europeo también, muchos países tienen restricciones y particularmente México está en una lista pues, por el tema de contagios de no visitar. Entonces esto ha disminuido el turismo internacional, ¿no? y fíjate que yo creo que eso es muy importante y bueno, esperemos que pronto lo pudiéramos retomar, porque bueno, el turismo internacional sí es, digamos, la columna vertebral de que te llegue una, digamos, gran afluencia turística y aumenten tus ocupaciones, porque te ayuda mucho entre semana y te ayuda mucho en los hoteles, que es lo que en el caso de los hoteles, lo que platicaban, los puentes vacacionales. En circunstancias normales, pues los mexicanos estamos muy supeditados a las escuelas de los niños, al trabajo, y cuando se hace digamos que la gente viaja, en su mayoría es en fin de semana, en los puentes y en las vacaciones. Y el turismo internacional lo que nos ayudaba mucho era a subir la ocupación entre semana, a los restaurantes también, inclusive si no pernoctaban en el destino, pasaban, digamos, un tour que venía de españoles, de franceses que llegaban mucho a Pátzcuaro y esperemos que sigan llegando, llegaban en su trayecto y si no dormían en Pátzcuaro, comían en Pátzcuaro. Entonces ya era una derrama. Claro, y Y eso es muy compraban importante. artesanía increíble que tienen ustedes. Claro, yo creo que eso es uno de los principales atractivos. A la gente le encantan las artesanías y sobre todo yo creo que es algo muy importante que nos puede ayudar ahora, porque ahora yo pienso que debe de estar muy ligado que es la sostenibilidad, la digitalización y la formación para que salga adelante los destinos. Saberte Claro. promocionar en internet, en las redes sociales, estar preparados, no solo tú como propietario o directivo de un hotel, sino todo tu equipo de trabajo. Y yo creo que es algo que también estamos haciendo muy bien, tanto en conjunto, que nos han dado asesoramiento en el caso de Michoacán para tener el sello Safe Travel, que muchos de los hoteles ya lo tenemos, y en el caso particular ya de nuestro hotel, pertenecemos a Tesoros de México. Y en Tesoros de México hemos trabajado mucho en conjunto para lograr tener una buena capacitación y que permee también a nuestro equipo de trabajo. Entonces hay que estar ahorita muy metidos en la formación para que tanto las cabezas como todo el equipo de trabajo esté muy bien formado. Fíjate ¿Qué que en este tanta? programa hemos hablado mucho del programa Pueblos Mágicos, o sea, de la estrategia de Pueblos Mágicos a nivel federal, pero creo que vale la pena que nos pudieras comentar un poquito sobre el programa de Tesoros, que entiendo que en cierta forma empezó también en Michoacán, que ahora ya es Tesoros de México, pero inicialmente era Tesoros Michoacán, y que nos platiques un poquito cómo funciona para que aquí Armando y nuestro auditorio lo conozcan mejor. No, Bueno, aquí, antes de eso, solamente, antes Perdón. de eso, para aprender un poco más, que es de lo que se ríe César, ¿no? Lo que te quisiera preguntar es, ¿qué tan organizado está el sector turístico, restaurantero, de prestadores de servicios en Michoacán? O sea, que yo soy un convencido de que en momentos críticos como los que hemos vivido, pues la capacidad organizativa es la que está fomentando la resiliencia que está tan de moda ahora, pero es, digamos, lo que te permite tener capacidades reales de incidir en las decisiones, de incidir en la relación con el gobierno, en qué se debe de hacer y qué no se debe hacer. Y te lo pregunto porque últimamente con este movimiento que ha habido en la Ciudad de México, en el Estado de México, ahora en Puebla, de los restauranteros que tienen este hashtag de abrimos o morimos,
y que habla de una lógica organizacional pues, nueva, mucho más, más dinámica. ¿Qué tanto están organizados allá en Michoacán para tener pues, de parte tuya una primera impresión? Bueno, mira, partimos a nivel local, donde se localiza mi hotel en Pátzcuaro, tenemos Oterpac, que es la Asociación de Hoteles de la Región Lacustre, y somos muy unidos y trabajamos en conjunto y estamos en comunicación tanto con el ayuntamiento, con la Secretaría de Turismo del Estado. A nivel estatal, bueno, tenemos en el caso de nosotros que es Tesoros de Michoacán y también tenemos la Asociación de Hoteles y estamos en conjunto, está también lo que es la Canirac, o sea, estamos trabajando en ese aspecto, no hay problema. Yo creo que tenemos trabajando en Michoacán, no quiero hacer cifras largas, pero desde que yo empecé a participar, que me fue incorporando yo poco a poco, aunque siempre estoy involucrada en el turismo, pero, o sea, desde yo creo que del 98, 97, Michoacán sí hay muy buena relación entre el sector privado y los gobiernos que hemos tenido. Hemos tenido buenos secretarios de turismo, afortunadamente, y se ha trabajado cada quien en su momento y hizo muy, muy buen papel. Padrísimo. Y ahora, la verdad, eso es buenísimo, porque eso hizo que fuéramos muy unidos y sepamos trabajar en equipo. Aquí en Michoacán nunca ha habido problema entre la iniciativa privada y sí trabajamos en conjunto con la Secretaría. Y ahora, volviendo al tema que decía César, que es una forma de demostrar y mostrar que Michoacán ha estado trabajando muy bien, es Tesoros de Michoacán. Tesoros de Michoacán surgió a nivel nacional, es Tesoros de México, como tú sabes, pero sus orígenes están en Michoacán. Eso fue, si no mal recuerdo, en 1999. Surgió... 99-2000, ¿verdad? Ajá, exactamente, 1999-2000, y surgió, y afortunadamente, bueno, mi hotel es de los fundadores. Los hoteles que estamos ahora, prácticamente todos los que estamos son de los fundadores, uno que se incorporó posteriormente, pero se ha incorporado perfectamente. Entonces, también hay algo muy bueno ahí, que nos conocemos y hay mucha cohesión. En el caso mío, yo ya soy, digamos, antes mi mamá, digamos, era la que estaba metida ahí, y ahora nos hemos ido, ya ahora yo entré, y yo le agradezco mucho a mis compañeros que tuvieron la confianza en mí, y sobre todo que gente tan experimentada y conocedora del turismo en Michoacán, que son los demás miembros del club. Entonces, surgió en Michoacán en el 2010, el estado de Michoacán se dio la marca Tesoros de México, ya al gobierno federal, y se hace Tesoros de México. El primer estado que participó fue Morelos. Yo me acuerdo que vinieron. Digo, a mí me ha tocado vivir todo muy de cerca. Sí, es que antes de ser Tesoros de México, hubieron como 3 o 4 estatales, ¿no? O sea, Tesoros de Michoacán, Tesoros de Morelos. Tesoros de Morelos, Tesoros de Puebla, y poco a poco nos fuimos incorporando. Y una cosa que a mí en lo personal me gustó mucho fue que nos empezaron a dar una capacitación muy, muy buena. Entonces, digamos que nos dieron formación y para estar concientizados de la importancia de lo que es el Tesoros de México. Y bueno, digo que era Tesoros de Michoacán, Tesoros de Morelos, había una buena química, trabajábamos muy bien. Tesoros de Puebla y va creciendo y ya se hace Tesoros de México. Y ahora tenemos una asociación que preside Leobardo Espinosa, él está en Puebla, y estamos trabajando ahora con todo lo que es la pandemia. Sinceramente, su liderazgo ha sido excelente porque es webinar tras webinar al principio, en lugar de, digamos, que nos bajáramos la moral porque pues, íbamos empezando con todo el problema que nos cayó de sorpresa a todos en abril, fue una serie de webinars que estuvimos trabajando para empaparnos de la situación, ver toda lo que eran las cifras, cómo venían, y estuvo buscando a expertos de cada tema y tuvimos webinars entre todos los miembros y además ver cómo lo veíamos entre cada destino, porque en Tesoros de México somos 11 miembros. 11 miembros, de los cuales en 4 estados está la mayoría, que son Puebla, Guanajuato, Morelos y obviamente Michoacán. Y somos, digamos, los estados que tenemos más miembros, pero participamos, tenemos asambleas, estamos ahora tenemos que trabajar por Zoom con estas cosas modernas, pero alcanzamos a tener
nos hubiera tocado este año tener nuestra convención en Puebla. El año pasado la tuvimos en Tepoztlán y el año antepasado en Tequila. Y es algo muy enriquecedor porque invitan expertos del sector y sigue estarte alimentando de lo que debes de hacer y trabajar bien, porque tu hotel no es solamente, o sea, lógicamente estar en Tesoros de México significa que estás en un hotel que es, digamos, emblemático, que guarda la esencia de México, puede estar en un lugar histórico, un pueblo mágico de México, una ciudad, patrimonio, como podría ser el caso de Morelia, de Puebla, pero también en lugares con una riqueza natural privilegiada, ¿no? Entonces, la gente que va a los hoteles de Tesoros de México se siente en México, siente la esencia de México. Y una cosa que en lo particular he vivido de los hoteles de tesoros que conozco es que tú puedes ir al hotel, al destino en el que vas, y por el puro hecho de quedarte en ese hotel de Tesoros de México, te vas a sentir ya en el destino. Y de hecho, vas a vivir el pueblo, o si es una ciudad, lo vas a vivir, pero también se puede volver un destino en sí, el propio hotel. Y yo creo que ahora, con la pandemia, César y Armando, es lo que está pasando en muchas ocasiones, porque la gente no quiere moverse tanto. Ni estar en lugares con mucha Exacto. gente o donde tengas riesgo de contagio, ¿no? Entonces, se quedan en los hoteles, está llegando gente entre semana a hacer home office, por ejemplo. Entonces, están los hoteles, están tranquilísimos, trabajando y no se mueven del lugar, pero disfrutas el destino. O sea, Claro. Hablando en el caso mío Te particular cambia de el Pátzcuaro, panorama de tu encierro. exacto, o sea, en el caso particular de Pátzcuaro, tú puedes estar trabajando súper a gusto, viendo la plaza a un lado desde tu balcón y no estás en contacto con gente. Porque una cosa que ahora hemos tenido que trabajar mucho, César y Armando, es que hay que dar un trato muy personalizado, pero también hay que saber guardar la distancia. Entonces, Claro. el menos contacto posible, pero no quitar la cercanía, que es o sea, el la servicio. amabilidad mexicana. Ahora sí que tenemos que trabajarla todos al máximo, pero saber guardar la distancia para que el huésped se sienta tranquilo, o en los restaurantes los comensales se sientan tranquilos. Fíjate que a mí me gusta la mucho. amabilidad mexicana, pero sin abrazo. La amabilidad Exacto. mexicana, pero sin Ni abrazo. apapacho. Sí. Ajá. A mí me gusta mucho este programa porque creo que tiene tres grandes ventajas. El programa Pueblos Mágicos atiende al destino en su conjunto, ¿no? Entonces, pues ve cosas de urbanismo, de actividad social, de mejora económica, etcétera. Y en cambio, este otro programa, que me parece un gran acierto también de la política pública, que empezó, digamos, impulsado por el sector privado, pero que fue adoptado por el sector público, y que probablemente, como vemos que va la tendencia, a lo mejor ya el sector público lo vuelve a soltar. No sé si el gobierno federal ya no tiene un presupuesto para este programa y pues como que no sé cómo esté la parte de la gestión. Pero sin duda es un esfuerzo importantísimo porque el destacar ciertas propiedades, no solamente son hoteles, también hay restaurantes, destacar propiedades que tienen un valor histórico, arquitectónico, que aparte tienen una decoración específica que como bien dice Maggie, es sentirte en el destino, sentirte en México, hace que sean como pequeñas joyas al interior de los destinos y sin denigrar, por supuesto, a otro tipo de hospedaje, ¿no? Yo puedo ir a hacer un campamento o quedarme en un hotel de negocios que ya sé que el hotel de negocios va a ser igualito en todos lados, va a tener una camita, un closet, un baño, punto. Estos hoteles y estos lugares, estos espacios, estos restaurantes, encima te hacen vivir una experiencia fantástica, fuera de lo común, que son pequeños palacios o casonas antiguas, haciendas, y en los que por el simple hecho de entrar ya estás viviendo una experiencia muy importante y que aparte, como dentro del mismo programa, cada uno en su estilo y en su propia lógica local, pues de repente entras y hay unos arreglos florales increíbles o un área con velas que está organizada de una forma fantástica, o la vajilla tiene unas características que hace que, como bien dice Maggie, cada cosa que haces en ese espacio, hotel o restaurante, sea realmente una experiencia, ¿no? Única. Y que sea una experiencia única. Yo, escuchando, digamos, un poco los comentarios que están haciendo,
pues la verdad es que son cosas realmente únicas o experiencias realmente únicas, el estar en una ciudad que sea patrimonio de la humanidad, de las que tenemos en este país, con el bagaje, digamos, el aprendizaje histórico que te generan sus calles, que te generan sus plazas, que te generan pues los distintos recorridos, y poder estar en un lugar que por sí mismo es pues una representación única de, como lo que estaban comentando, ¿no? La barra que tiene estas características y que ocupó tal personaje histórico. Me ha tocado estar en algunos lugares así en Guanajuato. No, es que en esa barra estuvo Pancho Villa, es una barra padrísima, etcétera. O sea, tener esa posibilidad que es la que te ofrecen estos espacios, estos negocios al final del día, pero que son pues verdaderos elementos privados sin duda alguna, pero que también son públicos, porque pues son como algo de lo que nos sentimos orgullosos todos y que también pues son parte de la fuerza, de la energía, de la potencia que significa México. Y cuando llega un extranjero a un lugar de esos, pues se queda realmente pues fascinado, ¿no? Porque dice, ¿qué onda? No encuentras un lugar de ese tipo en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, el programa, recuperando un poco los comentarios de César y tal vez transmitiendo las emociones que me genera, pues lo que te hace es demostrar como the best of the best of the best, ¿no? Como que lo mejor y que eso tenga capacitación y que eso tenga una forma de donde el empleado que está ahí, tal vez el mesero, tenga pues un conocimiento más allá del servicio, sino algún aprendizaje que te transfiera algún hecho histórico, algún tema de que te pueda decir este cuadro es tal cosa, pues la verdad es que se vuelve una experiencia en cada momento del tiempo que le dedicas a tu vacación en ese lugar. Claro, Claro, y y que mira, aparte México tiene lugares fabulosos en muchas partes, ¿no? Como bien lo dicen. Adelante, Maya. hay un punto que sí me gustaría recalcar, que es muy importante, que aparte de todo lo que estamos platicando, para ser miembro de Tesoros de México, no solamente es el hecho de que tengas un lugar muy bonito, que tengas una decoración muy bonita, sino que es, y yo creo que es vital, es que tienes que pasar una certificación. Si no pasas la certificación, tu hotel podrá estar precioso, pero no, pues ya no es parte de Tesoros, y son muy extensas y son te llegan de sorpresa. O sea, para darles una idea, la última certificación que tuvimos nosotros, nos dijeron, por ejemplo, tal día a las 9 de la mañana. Entonces, ok, a las 9 de la mañana va a venir la persona que nos va a certificar. Dan las 9:05, las 9 no llega, las 9:05 no llega, las 9:10 y estaba un señor sentado en el último rincón del hotel en una mesa desayunando y todos, es él, y era él, porque te llegan de misterio. Y llegan y se meten, o sea, hasta el fondo y te revisan todo. Esa certificación empezó a las 9 de la mañana y terminó como a las 6 de la tarde, o sea, y preparar todos los papeles porque o sea, es todos los detalles, hasta puntos de sustentabilidad ya se están metiendo. O sea, es una cosa impresionante, pero yo creo que es muy buena, muy benéfica. En el caso particular de nuestro hotel, hemos crecido enormemente, siendo parte de Tesoros de México, sobre todo en la profesionalización. El hotel, hay que decirlo, Maya, es el Hotel Mansión Iturbe, que está en la mera plaza del centro de Pátzcuaro. Ratito, al final nos das tus redes y tu página, pero sin duda yo creo que también ese es el otro elemento, efectivamente, que el servicio, tú como cliente sepas cuando veas el distintivo, que no solamente es un lugar muy bonito, sino que aparte tiene un cuidado en la calidad del servicio y en la calidad de las prestaciones que recibes, pues que va a la altura, digamos, del distintivo, ¿no? Y ahí tengo... Y eso, perdón, sí. No, tú primero. Ahora con el tema de la pandemia, yo creo que eso nos ha ayudado bastante, porque entre los certificados, o sea, las cosas que tienes que tener son el distintivo H y el distintivo M. Y eso nos ayudó mucho para que ya ya es la base, porque ahora, o sea, está lo de la WTTC, que es muy importante para estandarizarte con los protocolos internacionales, pero a nivel México, pues tienes que cumplir con lo que te dicta el punto limpio o distintivo H, y que tú estés familiarizado con eso es muy importante. Y bueno, en el caso de Michoacán, trabajamos mucho con lo que fue una constancia que se nos otorgó, de un asesoramiento que nos dio el gobierno del estado para tener una serie de buenas prácticas en higiene y sobre todo para tratar de que tú no puedes garantizar que una persona no se va a contagiar, pero tienes que hacer
todos los protocolos para el mínimo riesgo de contagio. Y es impresionante todo, o sea, todo, y te están checando constantemente, y bueno, y si nos llegan también inspecciones aquí en el gobierno del estado y del municipal, y entonces por eso nos sirvió muchísimo esa parte de, que ya Ahorita es parte que, de todo lo que te piden para hacer Tesoros de México, lo abarcamos ahí, entonces fue muy bueno. perdón el paréntesis, ¿ahorita qué porcentaje es lo que te están autorizando de El ocupación? porcentaje de ocupación, mira, el porcentaje de ocupación, digamos que en diciembre subió, ¿no? Por las vacaciones, están manejando un 35% más o menos lo que porque el problema es que, como ustedes saben, no puedes tener, o sea, tenemos tope, ¿no? No puedes tener más del 50% de ocupación en el hotel para estar cuidando que no haya mucha afluencia. Y antes, digamos que estamos entre un 20 y un 30%. Okay. Una pregunta sobre cómo funciona el programa y cómo, bueno, está, digamos, esta lógica que busca implementar capacitaciones, etcétera. ¿Cómo funciona el financiamiento? ¿Cuáles son las primeras líneas estratégicas de los programas que están acuerpados en el programa Tesoros de México? ¿Cómo funciona el billete que funciona ahí? ¿Lo pone el gobierno? ¿Es compartido con los empresarios? ¿Es un tema de que también el municipio le pone? ¿Cómo funciona en términos generales? Bueno, ahora pues lo vas a tener que financiar tú. Ahora no hay ni un peso. No hay nada, o sea, no hay dinero. Digo, seguimos con todo, hemos tenido la facilidad de que ahora con lo que se ha prolongado la pandemia, pues la recertificación, digamos que se ha prolongado un poco, pero te va a tocar cubrirlo tú. O sea, Pero, no hay, Pero porque no para hay dinero. entender, digamos, en esa ausencia que ahora es tan característica de las nuevas políticas públicas, ¿qué era lo que se hacía antes o cuáles eran las principales vertientes y cómo entrar el financiamiento? ¿Había peso por peso? ¿Cómo era? Bueno, participaba tripartitas y había una parte que el gobierno del estado, el gobierno para lo que es la marca Tesoro, ¿no? Y a ti te tocaba como gobierno, perdón, a ti te tocaba como iniciativa privada poner una parte, digamos que entraban los tres. La última certificación nos dieron un apoyo y entraba mucho lo del INADEM también. Ajá. Con lo del INADEM o sea, pagabas parte, porque, o sea, no es solamente entrar con el distintivo Tesoro, sino también te toca hacer el distintivo H, el distintivo M, y bueno, y lo que implica hacer el distintivo M y el distintivo H, porque no es ¿Qué nada son? más aplicar, te pueden decir, a nosotros nos pasó, cambia la Y, cocina, ya es tiempo que la cambies y la cambiamos. oye, y para los que somos primerizos en el tema de Tesoros de México, ¿qué es el distintivo H y qué es el distintivo M? No, ese es tema general de sector. El distintivo ¿Ah, sí? H de higiene y el M de moderniza te ayudan a que el establecimiento pues, cumpla con los protocolos de higiene en el manejo de alimentos, de agua, de limpieza de cuartos, etcétera. El moderniza que pues tengas una buena práctica de gobernanza, de contabilidad, de promoción, Es administrativa, digamos. La Exacto. primera es protocolos en términos administrativos. de instalaciones y lo otro es más en términos de operación del negocio. Sí, y de instalaciones enfatizando en la higiene. Acuérdate que antes en México se daba en los 70s, 80s y hasta 90s, pues este problema de que venía la gente y se enfermaba el estómago, ¿no? Entonces nace el distintivo H por la venganza Moctezuma para buscar garantizar que hay una higiene en los establecimientos turísticos para que la gente tenga la confianza de consumir en ellos, ¿no? Ok. Y en esa lógica, esos presupuestos se manejaban de manera tripartita, ahora se han quitado. ¿Y qué es lo que le va a tener que poner un empresario, una empresaria, pues para mantener el estándar? Porque, digo, para nuestro auditorio creo que es importante entender estos cambios que ha habido, ¿no? Luego, cómo toda la mano se le carga, en este caso al empresario, pues para poder tener esos estándares, que si bien es justificable, pues porque al último eso le genera más rentabilidad, pues más capacidad de atraer a más clientes, mejores condiciones para poner tarifa, en fin, pues también en este momento de COVID, mantener ese tipo de certificación, pues también tiene su apretón fuerte si es
mantener un cierto grado, pero por el otro lado solamente te dejan tener hasta el 30% de habitación. Entonces, vale la pena entender un poco de qué se trata. O sea, ¿en qué van a invertir ustedes este año precisamente alrededor del programa? Bueno, siempre hay un programa también ahí de mejora continua que te están pidiendo que tú lo realices. Por ejemplo, en el caso de nosotros, acabamos de poner una rampa para discapacitados, que era muy, muy importante. Ahora sí que con el apoyo de Lina, en la parte de atrás del hotel pusimos es como una bovedita de cristal para que suba la gente que va o discapacitado o de la tercera edad, pero yo creo que ahora también es muy O importante mamás con bebés. sí, y la accesibilidad. Pátzcuaro sí ha trabajado mucho en eso. Sí, César sí conoce ya Pátzcuaro. También me gustaría comentar que hemos tenido, digo, ahora el problema es que, digamos, no hay dinero, pero hemos tenido asesoría, ha habido puertas abiertas de parte del gobierno federal hacia la asociación siempre. Entonces, eso creo que es bueno. Todas nuestras inquietudes las están escuchando. Y bueno, ahora se atravesó la pandemia y vamos a ver qué planes hay que sigan adelante. Pero ahora, por ejemplo, en lo que es la página de Visit México, Tesoros de México tiene un lugar importante ahí. Ahí tiene un link a nuestra página, que por cierto los invito a todos a que conozcan la página de tesorosdemexico.com. Ahí nuestro presidente nacional ha estado trabajando intensamente, Leobardo, en todo lo que es hacer la página. Ustedes saben muy bien que es un trabajo muy, muy arduo, y tenemos la página ahora que ayuda muchísimo por la digitalización. Entonces, es una forma de que conozcan por ahí todos los tesoros de México, porque vale la pena. Hay lugares preciosos, te digo, son 11 estados de la República en donde hay tesoros de México. Una pregunta. Si un estado que no está ahorita en Tesoros de México quisiera entrar al programa, ¿qué tendría que ocurrir o qué procedimiento tendría que establecer? Ellos tienen un acercamiento con los gobiernos de sus estados, Tesoros de México. Si alguien quiere entrar a Tesoros, tiene un acercamiento con su gobierno del estado, su Secretaría de Turismo y Le con piden Turismo Federal. y entonces vamos a pensar Tamaulipas o qué sé yo, alguno de los que no sé si está Tamaulipas o no, pero vamos a pensar que no estuviera. Entonces llega digamos, vamos a pensar ahí en Coahuila, ¿no? En Cuatro Ciénegas, que hemos estado platicando y hemos entrevistado a gente de Cuatro Ciénegas, un lugar precioso, fantástico, con escenarios naturales únicos en el planeta. Pues de repente dice, oye, yo quiero estar en Tesoros de México. ¿Qué paso tendría que seguir? ¿Tendría que ir con el gobierno del estado, pedirle y luego el gobierno del estado solicitar que sea anexado al programa? ¿O se puede ir por la ruta directa el No, porque hotel? se trabaja en conjunto con los gobiernos, o sea, el programa, como es de sector federal, obviamente se trabaja en conjunto con las secretarías de los estados, entonces tienes que estar en contacto con la Secretaría de Turismo de tu estado. Y también es muy importante estar en contacto, a tener un acercamiento con la Asociación Nacional, y la Asociación Nacional lo puede dar un asesoramiento de qué es lo que necesita para entrar. Tu secretario estatal de Turismo tiene una primera reunión, digamos, hay un promotor o dos o tres propiedades que quieren formar parte del programa. Entonces se habla con ellos, se revisa que no hayan a lo mejor otras propiedades que pudieran entrar al programa, que pudieran cumplir con las características, y entonces el gobierno estatal hace la solicitud al gobierno federal para incluir a su estado con esta propiedades, ¿no? Que serían Claro. los primeros. Pero como efectivamente, pues antes no sé ahora cómo está el procedimiento, pero había una inversión en la parte de capacitación, en la parte de pasar estas revisiones que se hacen para que te acepten, y luego en la parte de promoción, ¿no? Diciendo, pues ya somos tesoros, ya tenemos tales propiedades de tesoros, pues evidentemente es un proceso que pues lleva algo de tiempo, pero sí es coordinado por tu Secretaría de Turismo Estatal. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos una certificación? Pues mira, ahora sí que mi hotel está en los fundadores de cuando empezamos, pero pues sí son varios meses, o sea, porque cuando todo lo que fue en aquel entonces, fácil más de 6 meses, porque sí es, primero te tienes que como conocer todo, cada uno de los pasos,
y el hotel irse inmiscuyendo. Te digo, nosotros somos de los fundadores y en aquella época duramos como 6 meses, porque sí era y capacitación tras capacitación. Sí, es Oye, impresionante. y a ver, recuérdame, porque tengo ahí un recuerdo medio confuso. Según yo, también cuando el programa solamente estaba en Michoacán, las empresas que formaban parte del programa no habían hecho como una especie de pequeño fondo para rescatar algunas iglesias en comunidades muy pequeñas. Me acuerdo que había habido, o eso era una cosa independiente. Bueno, en aquel entonces había gente que estaba muy involucrada de miembros del club de calidad en aquel entonces, que estaban muy involucrados y que hicieron una labor muy ardua por rescatar varias obras de arte en Michoacán. Entonces yo creo que por eso tu relación con el club, pero Ya. ahorita ya falleció el señor Philippe de Risset, él estuvo muy involucrado Ah, en ya todo eso, falleció. de todo el ex convento en Porque eso era una Sinsunza. gran iniciativa. En Tzintzuntzan le metieron, pero también en algunos pueblos más pequeñitos, me acuerdo entre Morelia y Pátzcuaro, rescataron un techo que estaba todo pintado de una pequeña iglesia, fabuloso, Sí, en Tupátaro, es Tupátaro. la Capilla Sixtina de Michoacán, yo se la Es recomiendo increíble. muchísimo. El Fascinante. artesonado es también impresionante, los cielos historiados y sobre todo ahí es muy importante recalcar que los pintores en aquella época eran los indígenas, que los frailes los enseñaron a pintar. Entonces, grandes artistas indígenas, gente de los pueblos originarios, pintó todas esas Sí, techumbres, son que pinturas es del una siglo XVI. preciosidad. Sí, siglo Cuéntanos, XVI. la verdad es que es fascinante. Yo no conozco, no he tenido la dicha de conocer, sí conozco Pátzcuaro, pero creo que para cerrar el programa, lo que después de que hemos estado hablando de todo este programa, de todas estas dinámicas, 6 meses certificándose, estar, digamos, en la punta de lanza, en la vanguardia, pues cuéntanos de tu hotel y cuéntanos qué es lo que nos puede ofrecer pensar que hay un lugar bonito allá en Pátzcuaro que nos puede permitir pues estar muy cerca de Morelia, generar una dinámica, tal vez conocer la Capilla Sixtina Michoacana. Cuéntanos de qué va. Si yo quiero ir ahorita a Pátzcuaro y tengo unos centavos ahí ahorrados, ¿cómo me venderías que me quedara en tu hotel? ¿De qué se trata? ¿Qué hubo? ¿Con qué nos invitas a andar por allá? Sin que nos invites, obviamente, solamente los brazos abiertos para llegar a uno de los mejores hoteles del país. Bueno, te esperamos, lógicamente, te esperamos con tu familia para que nos visites, pero bueno, yo creo que una peculiaridad que tiene nuestro hotel, que toda la gente lo menciona, es que a la hora que cruza las puertas de la mansión Iturbe, es regresar a la historia de México. El hotel ha sido parte de la historia de México, no solamente, entonces tienes el sentir de la esencia, los años, la nostalgia, estás ubicado enfrente de una de las plazas más bonitas de América y sobre todo te contaba de la historia. Pátzcuaro ha sido fundamental en la historia de México, ha participado en momentos importantísimos. Los orígenes de la casa datan de 1555, era un caserío en aquel entonces, se llamaban las casas del Empedradillo. Posteriormente, en 1790, perdón, 1777, ya se hace una restauración y se tiran muchas de estas casitas y ya se crea lo que es la mansión en forma, y lo hizo don Manuel de Abarca y León en aquel entonces, pero su hijo, que fue el que habitó la casa, antes, han escuchado lo que fue la conspiración de 1809, que fue en Morelia. Claro, ya Esa hasta tuvimos aquí a conspiración, Roberto González de invitado. Así es. claro, mis grandes amigos, bueno, con Cintia. Bueno, pues en la conspiración que se hizo en Morelia, esa conspiración había un conspirador pátzcuarense y ese conspirador pátzcuarense vivía en la mansión Iturbe, era su casa. Entonces parte de la historia de México se vivió ahí, de lo que es la parte de la independencia. Entonces, de repente te puedes remontar y pensar que vives la historia. Imagínate en aquella época, doña Gertrudis Bocanegra, que es todo un personaje, es una heroína de Pátzcuaro, vivía en una casa muy cercana, entonces todos ellos pues hacían tertulias y se juntaban entre ellos. Entonces, imagínate qué maravilloso pensar que estás estás hospedándote en un lugar en donde estuvieron tuviendo pláticas para que se fraguara la independencia, o en Independencia. aquel entonces la conspiración.
Entonces, después, posteriormente, otra parte de la historia de la casa, que es muy importante, que es donde aparece mi familia, es cuando cuando descubren la conspiración, se tiene que, tiene que vender la casa, le dicen, te perdonamos porque no lo mataron, te perdonamos, pero vete, literalmente vete, y se fue a la Ciudad de México, pero vende la casa y se la vende a mi antepasado, que era Francisco de Iturbe, y Francisco de Iturbe llega a Pátzcuaro, por otra parte muy importante de la historia, que tiene que ver con tu estado, con Guerrero, que es lo del galeón de Manila. Claro, Precisamente, todos los claro. mercaderes, él se encargaba, su negocio era transportar de Acapulco hacia Pátzcuaro y luego, perdón, hacia el Bajío, transportar todas las mercancías que venían en la nao de China, que era impresionante. Claro, Entonces, toda esa parte te toca vivir y sientes que vives México. Claro. claro. Yo Bueno, y diría es dos comentarios. Uno, no, a lo mejor en el mundo el único equivalente a quedarse en un hotel tesoro puede ser o estar en un castillo medieval en Europa o en un riad en Marruecos. Sería como, digamos, tu tipo de comparativo con el tipo de experiencias que puedes tener. Y dos, que bueno, Pátzcuaro, aparte, ya nos lo ha platicado la secretaria de Michoacán, el tema de Día de Muertos es probablemente el sí, lugar en el que hay que es, estar. es inigualable sin duda alguna y Pátzcuaro por sí mismo, digamos, el escenario, digamos, todo lo que ese lugar es fascinante. Morelia, que pues hace el juego en el ir y venir, pues es una ciudad, yo creo que en mi experiencia, de las más bonitas de las coloniales, con un diseño, una claridad, Fabuloso. digamos, urbanística que no tienen otras ciudades coloniales, porque esa estuvo hecha precisamente para ser una ciudad, pues, casi perfecta, ¿no? Es la intención que se Claro. tuvo cuando se diseñó. Y la verdad es que la gastronomía, bueno, las cosas de las que siempre hablamos aquí, pero algo que tienen padre, mis queridos camaradas michoacanos, es que son a toda madre, ¿no? Es gente padre, Sí. es gente bonita, es gente muy amable, ¿no? Los paisanos también, los que viven en el extranjero, pues que van y vienen, han renovado mucho la forma de pensar los negocios, la forma de innovar, de administrar. La verdad es que Michoacán es un lugar fascinante y es un lugar que obviamente hermanado con Guerrero, por eso a mí siempre me gusta, me monto en el viaje, porque pues siempre tener la posibilidad de estar Aparte de un conjunto. pues mira, estar en Claro, Morelia te brinda la oportunidad de estar en 3 horas en Ixtapas y Guatanejo y estar claro. pues en un circuito que es muy potente, muy bello, innovador, moderno, escénicamente pues realmente maravilloso y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad, mi querida Margarita, que te tengamos, que nos remontes a esas épocas históricas, ¿no? A esas épocas de tus antepasados y que ahora pues en este nuevo momento, más allá de las complicaciones que tiene nuestro momento turístico, derivado de lo que ya hemos platicado, pues que tu hotel y sobre todo tú como empresaria, tu familia, pues lo que representan es esa potencia, esa energía que tiene nuestro país para seguir siendo pues la punta de lanza en el planeta, ¿no? Con cosas que no tienen otros países y que son irrepetibles. El hecho de tener esos tesoros de México aquí en nuestro país y que sean pues digamos, guardianes como tú que están al tiro defendiendo y cuidando nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio histórico, pues es algo que yo celebro, que yo me siento pues muy contento de que nos puedas acompañar aquí en Radio 13 Turismo y queda la puerta abierta para que todos los que nos han escuchado se den una vuelta por Pátzcuaro y que pues te vayan a visitar y cuéntanos tus redes y compártenos toda la información para que Página, todo. toda la gente Claro. terminando de escuchar el programa se jale a Pátzcuaro a pasar este próximo puente, o más bien dicho, el puente que viene, en efecto, que el 1 de febrero vamos a tener puente, pues una vez que se lancen allá a Pátzcuaro a saludarte. Claro, y nomás, simplemente para terminar, algo muy importante es que en Pátzcuaro, primero, toda la gente de los pueblos originarios, las comunidades, van a tener una experiencia única de tratar con toda esa gente, que es gente muy noble, que tiene una gran riqueza con todas sus artesanías, el arte popular realmente, que es lo que ellos hacen, que es una belleza. Los paisajes de Michoacán son extraordinarios, la gastronomía, tanto la que pueden probar en los restaurantes como la que pueden probar con las cocineras tradicionales, toda la gastronomía sostenible, que hay que apoyar todas esas microempresas que están trabajando. Y bueno, finalmente, lógicamente los esperamos
en Michoacán, en mi hotel, en la Mansión Iturbe. Nuestra página es mansioniturbe.com, las redes sociales, Mansión Iturbe. Y también yo creo que hay un punto importante a mencionar, que en Michoacán estamos trabajando con la digitalización del destino. Entonces sí les recomendaría que vieran la página Nuevo Turismo Michoacán y también Michoacán Travel, porque está muy completa. Pueden ver los talleres artesanales, todo lo que van a encontrar ahí lo pueden encontrar. Entonces, aparte, nada más como colofón, el caso particular de Pátzcuaro. Pátzcuaro fue capital antes de Morelia. Pátzcuaro fue la capital del obispado de Michoacán, y el obispo, don Vasco de Quiroga, funda Pátzcuaro con su librito de La Utopía de Tomás Moro bajo el brazo. Él se vino de España con ese libro pensando que en este lugar, particularmente en Pátzcuaro y en sus alrededores del lago, iba a fundar la nueva utopía. Y por eso hay tanta artesanía, porque a cada pueblo le asignó una actividad. Estos se van a dedicar al cobre, estos a la madera, estos a la piedra, estos al barro, estos al textil. Y por eso es que en esa cuenca lacustre, todos hacen de todo. Y por eso hay tanta riqueza artesanal en Pátzcuaro. Entonces, creo que vale la pena destacarlo, porque alguien que tuvo una visión de crear una utopía en ese lugar, pues creó un lugar fantástico como es Pátzcuaro. Y esperamos pronto. Y algo muy importante, porque sí es muy importante para finalizar, es que los invito realmente a que recorran la Ruta Don Vasco. La Ruta Don Vasco es un producto turístico excelente que se creó, ha sido galardonado a nivel internacional, ganó mejor producto turístico en Fitur en España. Entonces, realmente sí los invito a que sigan la huella de don Vasco de Quiroga y todo el bien que hizo aquí en Michoacán y toda su obra. Y son los pueblos precisamente artesanales, y esto que acaban de contar, esa ruta, exactamente. ¿no? Sí, exactamente. Pues estamos casi listos. Terminando ahorita el programa, vamos a pasar a cobrar nuestro cheque aquí a Radio 13 de Turismo y nos vamos a ir de volada. No, acá no creo que lleguemos aquí ni al Estadio Azteca. Para pasar precisamente ahí directamente a Pátzcuaro, a Morelia, y aprovechamos a través de ti, Margarita, de mandarle un gran saludo pues a toda la gran familia michoacana, la gente de Morelia y toda la gente del sector turístico, pues que le ha dado tantas joyas y tantas cosas bonitas al país. Te mandamos un abrazote fuerte, gracias. Margarita, y muchas siempre gracias. serás bienvenida aquí. Gracias, encantada. Esto fue Radio 13 Turismo, Son Turisticón, radio13.com.mx. Lo esperamos la semana próxima. Yo soy Armando Ríos Peter. Y César Castañeda. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho, saludos. Gracias, Maggie. Gracias.